trata sobre un personaje que creo que nos deja bastantes enseñanzas e incluso yo lo relaciono mucho con la resiliencia. Esta historia trata sobre, la historia la conocen como José de Egipto, José el Soñador. Bueno, esta historia trata como su nombre lo dice, trata sobre José, ¿no? José era hijo de Jacob, José era el onceavo hermano, entonces eran dos hermanos, pero pues como todos sabemos, no, en todas las familias pues nada es perfecto, ¿no? José era el preferido de su padre, era el onceavo hijo, y sus 10 hermanos mayores pues se daban cuenta de esto, se daban cuenta que su padre tenía cierto favoritismo con él, ¿no? Y pues José pues tampoco era perfecto, no era una blanca palomita. Él se dice que se mostraba en ocasiones queriendo aparentar ser superior a ellos, o pues sí, él sabía que era el consentido de su padre y por lo tanto pues se creía especial al resto, ¿no? Bueno, pues todo esto pues trae consecuencias, ¿no? La historia de José nos habla de que Dios le había dado un don. El don era interpretar sueños y José tuvo sueños en los cuales Dios en el sueño le decía que junto a él iban a estar, él soñaba que se veía a unas estrellas, a la luna y el sol, y a las estrellas lo veían rodeando a él, danzando alrededor de él. Y pues él al contar esto de su familia, lo tomaron mal porque incluso su padre dijo, pues ¿qué nos estás tratando de decir? Que nosotros, incluso tu madre y yo, vamos a estar por debajo de ti. En ese entonces pues nadie lo veía con buen ojo, ¿no? Y lo veía incluso como que pues José pues tenía mucha soberbia, ¿no? Pero pues no sabríamos lo que la vida tendría de paro para él, lo que pues Dios tendría de paro para su vida, ¿no? Con el paso del tiempo, pues sus hermanos siguieron acumulando rencor y envidia hacia él. En una ocasión sus hermanos fueron a pastorear y su padre le dijo a José que vaya a supervisar lo que sus hermanos estaban haciendo. Sus hermanos vieron que José estaba llegando y empezaron a tramar contra él cosas porque pues querían literal deshacerse de él. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Toman a su hermano menor, a José, lo arrojan en un pozo, en lo que deciden qué hacer o no hacer. Entre si matarlo o no matarlo, pues prefieren venderlo. En ese entonces recordamos que la esclavitud pues era bien vista, bueno no bien vista, pero pues era algo normalizado, ¿no? Entonces pues sus hermanos sacan a José de donde lo habían tirado del pozo y estaba pasando unos mercaderes, comerciantes, como se podría decir en ese entonces, y pues en vez de matar a su hermano para que pues digamos que ya no siguiera causándoles problemas a ellos, pues prefieren venderlo, ¿no? Ellos mismos deciden que es mejor venderlo que matarlo y ensuciar sus manos con su propia sangre de su propia familia, ¿no? Desgraciadamente pues en esta parte de la vida para José empezarían pues una situación complicada en su vida, ¿no? De pasar de tener una vida normal, en una familia, con un hogar, pasó a ser esclavo. Recordemos que un esclavo pues no tiene derechos y literal pues solo se dedica a trabajar y a trabajar y a trabajar para su, para su jefe, por decir. Entonces José, luego de que es vendido con los mercaderes, estos mercaderes lo vuelven a vender. Y José llega a una tierra lejana, llega a Egipto. En ese entonces se lo venden a un siervo del que entonces era Faraón, a un siervo de Faraón, perdón, que se llamaba Potifar. Este pues usa a José para las tareas domésticas de su casa, el tiempo empieza a pasar y José aún así busca agradar el corazón de su amo, prospera en la casa de este siervo del faraón, a tal grado de que pues ya no será un simple esclavo, no lo dejan a cargo de su casa como administrador, algo así como lo que sería hoy una ama de llaves o un mozo hoy en día en una casa. José, conforme pasa el tiempo, sigue agradando a su amo, pero pues la esposa de este señor llamado Putifar, que era siervo de Faraón, ve a José como una persona atractiva y quiere meterse con José. Los descubre el siervo de Faraón, pero pues obviamente le da preferencia a su esposa le dice que eso no es verdad y culpan a José. José es
ya no es un esclavo ahora lo mandan a prisión. Lo mandan a prisión y ahí pues pierde como que a lo mejor todo privilegio que a lo mejor tenía con ese siervo de Faraón, ¿no? Ahora es un simple esclavo y va a trabajar pues para lo que le encarguen, ¿no? Pero incluso recordemos que nuestro Dios es grande, ¿no? Incluso el que está con Dios, al que pareciera que le está yendo mal, es para bien, ¿no? En la cárcel José hace las cosas como debe, nunca pierde la fe, incluso le agrada los ojos al carcelero en el sentido de que ve que es una persona trabajadora y donde José pues literal estaba, donde José se ponía pues prosperaba. Pasa el tiempo y le llega dos personas que habían tenido un sueño y José decide que lo puede interpretar, les dice que lo puede interpretar. Estos son el copero y el panadero del faraón, que por ciertas circunstancias de la vida habían caído en la cárcel, ¿no? José interpreta los sueños y les dice que uno de ellos será regresado a su cargo, en este caso el panadero, pero el copero lo iban a matar. Pasa el tiempo y este sueño se hace realidad. El copero pues lo mandan a ejecutar y el panadero regresa a su cargo. José le dice al panadero que hable delante de él el faraón y que le hable sobre que él tiene un don. Pero pues desgraciadamente esto no es así. Al panadero lo que le importa en ese momento pues es irse de la cárcel, ¿no? Entonces pasa el tiempo y ahora la persona que tiene un sueño es el faraón. Preocupado porque su sueño lo llena de angustia, manda llamar a sus demás siervos y pues ninguno puede interpretar el sueño del faraón, ¿no? Entonces el panadero le dice al faraón que hay una persona que interpretó su sueño cuando estaba en la cárcel y se hizo realidad. Esa persona obviamente es José, ¿no? Manda de llamar a José para traerlo ante faraón y entonces el faraón le cuenta su sueño, el cual menciona que habían 7 vacas gordas en su sueño, pero atrás de esas 7 vacas gordas venían 7 vacas flacas que se comían a esas vacas que estaban en buen estado. Y el faraón se quedó muy sacado de onda con este sueño, porque volvió a tener uno muy similar, en el cual habían 7 espigas buenas, frondosas y bonitas, y atrás de ellas habían otras 7 espinas a las cuales secaban y marchitaban a las 7 espinas buenas, ¿no? Desconcertado Faraón de esto, pues manda a llamar a José porque no hay de otra. Ya todos sus hechiceros o personas que se dedican a la adivinación intentaron resolver este enigma, ¿no? Pero pues no pudieron. Traen a José. José le dice que en breve sí puede resolver su sueño. Que más sin embargo el que interpreta el sueño es Dios, ¿no? Él solo es una herramienta, dice. Entonces le dice al faraón que su sueño significa que van a haber 7 años de abundancia en Egipto. Pero detrás de esos 7 años vienen 7 años de hostigamiento para la tierra, en el cual no habrá fruto o cosecha alguno. Faraón se queda hostigado y preocupado y dice, ¿qué debo de hacer? Y José le dice, debes de poner a cargo a una persona durante esos 7 años de buena cosecha para que administre las semillas, el trigo y lo guarden para que los próximos 7 años Egipto no perezca. El faraón no lo piensa 2 veces y pone a José como gobernador de Egipto a cargo de esa tarea, para que durante esos 14 años, 7 años de abundancia y 7 años de que no tendrá buena cosecha en la tierra, José iba a estar al mando de eso. Lo pone literal como si fuera su segundo al mando. Y esto nos deja lo impresionante que pues Dios puede estar en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Cómo Dios nos puede poner en lugares de privilegio. Porque recordemos que José en ningún momento dejó de creer en Dios, no perdió la fe y no dejó de exaltar a su Dios. Pero esto no acaba ahí. Recordemos que José, para llegar a Egipto, tuvo que ser vendido. Pasa el tiempo, José ya era gobernador, entre los 7 años de que iba a estar la tierra de Egipto azotada por la hambruna. Se reencuentra con sus hermanos
pasan ciertas cosas y para no hacerlo una historia tan larga, José termina perdonando a sus hermanos a pesar de todo el daño que le hicieron, porque José reconoce que si alguien va a juzgar a sus hermanos no va a ser él, sino va a ser Dios. Y al contrario, José termina siendo una persona de ayuda para su propio pueblo, porque recordemos que había hambruna. Mandan a traer a toda su familia de la tierra donde habitaban a Egipto para que puedan vivir y no perecer en ese entonces. Al mismo faraón le agrada esto, ve que José tiene un buen corazón y sigue confiando en José. Yo creo que esta historia es una historia muy bonita porque nos habla sobre mucha resiliencia en la vida de una persona que pasó por varias tragedias y no dejó de creer en Dios, y que a la vez nos enseña el perdón, que a Dios le agradan las personas con un corazón humilde y un corazón que sabe perdonar. Esta historia la quise compartir por si alguien está pasando por un mal momento, y quiero compartir de que Dios nunca te va a dejar. Quiero que confíes en Dios y quiero que sobre todo lo busques, lo ores y ten la certeza de que Dios te va a ayudar a salir de cualquier problema, así como ayudó a José a salir del pozo donde lo habían tirado sus hermanos. Esta historia la puedes encontrar en el libro de la Biblia, en el libro de Génesis. No recuerdo exactamente de qué capítulo, pero creo que es a partir del 30 o no recuerdo, pero está en el libro de Génesis. Te invito a buscarla y a leerla, ya que creo que nos deja un muy buen mensaje. Esto sería todo por el día de hoy. Y el único mensaje que te quiero decir es que confíes en Dios, confía en Dios y no pierdas la fe, porque Él nos puede ayudar a salir adelante de cualquier adversidad. Dios te bendiga.